¿quién es la familia perfecta, toda perfecta, que Dios llamó para usar? La verdad es que Dios nunca llamó a los perfectos o a los que se creen perfectos. Dios llamó a lo vil y a lo menospreciado del mundo para glorificarse Él. Y así también Dios llamó familias destruidas, dañadas, para poder glorificarse en esas casas, en esas familias. Y eso hizo con la descendencia de Abraham. Hablamos del milagro que Dios hizo con Abraham y Sara, que hizo con Isaac, y ahora estamos hablando porque en Jacob esa familia se va a estructurar. Pero la familia que Jacob llegó a tener estaba lejos de ser perfecta. Y vamos a ver hoy, y el Espíritu Santo te va a ministrar hoy sanidad en tu alma. Yo quiero que te quedes allí, porque el Espíritu Santo te va a hablar. Mientras comparto la palabra, el Señor te va a ir hablando y va a ir sanando tu alma. Va a sanar tu corazón, va a sanar tu identidad. Habíamos hablado cuando Jacob empezó a pasar por un tratamiento de Dios en su alma, en su carácter. Él le había engañado a Esaú para recibir la bendición de la primogenitura de Isaac. Ahora él está en otra tierra, en la casa de su tío, porque él huyó de su hermano, que se enojó mucho y le quiso matar. Entonces él huyó a la casa de su tío. Y allí él se enamora de la hija menor de Labán. Y le dice, voy a trabajar 7 años para casarme con ella. Y trabajó 7 años y fue engañado por Labán, que le dio en la hora del casamiento, le dio a su primera hija, a la mayor. Y él al día siguiente, después de las nupcias, después de la noche que pasó, él se dio cuenta que era otra. Y él fue engañado. Entonces él, como la amaba a Raquel, él le dijo a Labán, dame ella como esposa. Voy a trabajar otros 7 años. Y se casó. Entonces allí Jacob, vamos a empezar hoy, él tenía 2 esposas. En la época se permitía, acá aún no había la ley de Moisés. Acá todavía ellos se regían y se manejaban por la cultura que regía ese tiempo. Y no solo eso, las siervas, cuando la mujer no podía tener hijos, también las siervas de las señoras, de las esposas, podían ser dadas al esposo para concebir y para que esos hijos sean de la señora. Así era la cultura. Recuérdense que la esposa de Abraham, Sara, tomó a Agar para que pueda su marido tener un hijo, y de allí nació Ismael. Pero después Sara concibió milagrosamente y dio el hijo de la promesa, que fue Isaac. Acá va a empezar la historia y yo les quiero llevar a esto. Está en Génesis 29, versículo 31. ¿Qué pasó? Jacob amaba a una de las esposas, que era a Raquel. Lea se llamaba la primera esposa. Y Lea se dio cuenta que ella no era amada como Raquel. Acá empieza el conflicto. Y dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Hoy yo te quiero hablar del menosprecio. Tal vez vos fuiste menospreciada o menospreciado en algún momento de tu historia, de tu vida. Tal vez fuiste menospreciado o desechado, no querido, no deseado. Tal vez desde el vientre de tu mamá, o cuando naciste sufriste de rechazos, abusos que dañaron tu alma, tu identidad, tu corazón. Creciste
en un relacionamiento tal vez abusivo, tal vez en un relacionamiento que no se te valoró. Fuiste cambiada o cambiado por otro o otra. Tal vez tu cónyuge te menospreció y te cambió por otra persona que él o ella consideraban mejor que vos. Sentiste en tu casa, en tu relación con tus padres, con tus cónyuges, que no eras valorada, valorado. Sentiste ese menosprecio de la gente. ¿Ya te pasó eso en algún momento de tu vida, de tu historia? Entonces Lea sentía ese menosprecio por parte de su esposo Jacob. Ella sabía que Jacob amaba a su hermana Raquel. Pero Dios ve todas las cosas. Yo te quiero llevar a esta revelación en esta mañana. Dios ve todas las cosas. Y aquel que fue desechado, aquel que fue menospreciado, Dios no le deja solo y no le deja sin hacer justicia. Porque Jesús mismo, cuando vino al mundo, Él dice que fue desechado por su pueblo. Él fue menospreciado. Jesús, Dios mismo, que dejó su trono y vino a encarnarse en un ser humano, a ser un ser humano, a nacer una persona. En el mundo aquí Él sufrió rechazo y desprecio. Así que Él entiende al que es menospreciado. Él entiende cómo se siente ser menospreciado, a ser considerado menos por otras personas, ser desechado como alguien sin valor. Así que Jesús te entiende. Jesús sabe y entiende lo que vos estás pasando. Él sabe lo que vos estás pasando. Él conoce lo que vos sentís. Él conoce, Él entiende. Y dice que Jehová vio lo que Lea estaba sintiendo, lo que Lea estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo su justicia. Empieza acá la historia. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y vamos a ver el significado de los nombres de estos hijos que van a hablar sobre algo muy importante y te va a hablar a vos en tu historia, en tu vida. Dios le dio hijos a Lea, pero Raquel fue estéril. Lea, la esposa menospreciada. Raquel, la esposa amada, consentida. Pero Dios puso su ojo en Raquel, en Lea, porque Dios, Él es justo en todo. Y le dio hijos a ella, mientras que Raquel todavía tenía la matriz cerrada. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. El primer hijo de Lea se llamó Rubén, que quiere decir ver, porque dijo ella, ha mirado o ha visto Jehová mi aflicción, por lo tanto me amará ahora mi marido. El nombre que ellos le ponían en la antigüedad no era como hoy en día que ponemos nomás un nombre porque nos parece lindo. El nombre siempre significaba algo para los padres en el momento que ellos le ponían el nombre. Tenía un significado. Y ella le puso Rubén, que significa Dios vio. Dios vio y miró mi aflicción. Y Dios ve, Dios tiene ojos, Él ve tu aflicción, Él ve la aflicción que pasas, Él ve tus luchas, Él ve tus desvelos, Él ve el dolor que cargas en tu alma por la historia que pasaste. Él ve, pero te quiero decir que Dios no solamente ve, Dios también tiene la medicina. Dios también tiene el remedio. Su palabra es medicina, su verdad es remedio, su amor es medicina que sana. El amor de Dios sana.
cualquier herida del pasado, cualquier herida del alma. ¿Saben por qué? Porque pudiste ser desechado, pudiste ser menospreciado, menospreciada por muchas personas, por las personas más importantes en tu vida, por aquellos que tenían que amarte, valorarte, por aquellos que tenían que trabajar en tu autoestima, por aquellos que tenían que darte tu lugar, tal vez padres, esposos, lo que sea, personas cercanas a vos, a tu familia, de tu familia. Pero Dios te recibió, Dios no te rechazó, Dios te llama y te quiere recoger. Dios no te desprecia. Por eso Él murió en la cruz del Calvario para adoptarnos, para darnos el espíritu de adopción. Jamás Dios abandona. Él dice en su palabra: padre y madre se pueden olvidar de vos. Padre y madre te pueden abandonar. Tal vez sos huérfano, huérfana de padre, madre. O tal vez tenés padres físicos, pero sos huérfano, huérfano del amor de los padres. Pero Él dice que jamás te va a abandonar. Y dice, el primer nombre del hijo es Rubén. Dios vio. Y Dios ve tu aflicción. Luego ella volvió a concebir, ya es su segundo hijo. Y el nombre que le dio fue Simeón. ¿Saben qué significa Simeón? Por cuanto Dios oyó. Dios oye. Dios escucha. Y dice, oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado este. El segundo nombre de su hijo le dio Jehová oye, que yo soy menospreciada. Así Lea se sentía menospreciada. Y los dos hijos que ella tuvo, que Dios le bendijo y le concedió que ella pueda tener, el primer nombre era Dios ve y el segundo Dios oye. Y te quiero decir, Dios ve y Dios oye. Dios inclina su oído para tu clamor. Dios te escucha. No creas que Dios no te escucha. Si alguien te dijo que Dios no te escucha, no es cierto. Dios escucha a aquel que clama a Él con toda su fuerza, con toda su fe. Dios escucha y responde a aquel que le busca. Dios responde a aquel que cree en Él. Y dice que entonces el segundo hijo, su nombre fue Dios oyó. Acá ella concibió un tercer hijo, Lea. Y esta vez ella dijo, ahora sí, mi marido se va a unir a mí. Y dio el nombre al hijo Leví, que quiere decir unido. Ella dijo, ahora que me nació el tercer hijo, ahora mi marido se va a unir a mí. Porque Raquel hasta ahora no había concebido. Todos estos hijos, los ojos y el corazón de Lea estaba hacia su esposo. Ella tratando de ser amada por su esposo. Ella tratando de ser valorada. Ella tratando que el corazón de su esposo se vuelva a ella. Pero por lo visto eso no ocurrió. No estaba ocurriendo en el esposo. Pero Dios tenía planes para ella. Mientras pasaba el tiempo y mientras ella concebía y daba los hijos, algo Dios empezó a hacer dentro de su corazón. Acá con el tercer hijo empezó a cambiar las cosas. Empezó ella a quitar la mirada de la persona, de su necesidad de ser valorada o aceptada por su esposo. Porque hasta ahora todo era en dirección al esposo, que él me valore,
que Él esté conmigo, que Él me ame, que yo esté unido, que Él una su corazón conmigo. Ella necesitaba constantemente de esa valoración de una persona, el ser acepta, el ser considerada de valor. Pero con el cuarto hijo algo ya cambió en el corazón de Lea. Su corazón empezó a volverse primeramente a la persona correcta. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, de esta vez alabaré a Dios. Y puso su nombre Judá, y allí ella dejó de dar a luz. El nombre que Lea le dio a su hijo de esta vez fue, te alabaré Jehová. Ahora mi alabanza es para ti. Mi gratitud es para ti, porque pusiste tus ojos sobre mí, porque me hiciste justicia, porque siento tu amor sobre mi vida. Por eso yo te alabaré, porque me diste estos hijos, porque sanaste mi corazón. Lea empezó a pasar por un proceso de sanidad en su interior hasta el punto que ella entendió que la primera persona de quien ella tiene que recibir ese aprecio, ese amor, ese consuelo, es de su Padre, es de Dios. Y así también es contigo y conmigo. ¿Saben qué, mis queridos? Nuestro corazón se sana primeramente con nuestra relación con Dios. Tu corazón primeramente se va a sanar cuando tu relación, cuando tu unión es con Dios. Cuando empezás a tener una relación personal con Él. Cuando empezás a entender que Dios te ama y que Dios te llamó. Y que Dios te escogió, tiene un plan contigo, un propósito de vida, de futuro. No importa la gente que se quedó detrás. No importa la gente que te abandonó, la gente que te dejó, la gente que te menospreció. Dios quiere en este tiempo llamarte, hablar contigo, mostrarte su amor, su misericordia, su gracia. Dios quiere en este tiempo sanar tu alma, tu corazón. Las áreas que fuiste herido, que fuiste dañada, Dios quiere tratar, y esa parte es vos con el Espíritu de Dios. Allí nadie puede entrar, allí nadie puede sanar, ni un psicólogo más reconocido, porque son bendición. Los psicólogos, los psiquiatras son necesarios en la vida, en el proceso, pero ellos no tratan el problema del alma en el fondo. Ellos no tienen el poder de vendar y de sanar un corazón quebrantado. Eso hace el Espíritu de Dios. Eso hace una relación íntima con el Espíritu Santo. Allí el Señor te visita. Allí el Señor te visita con su amor. Lo primero que Dios hace, Dios te ama así como sos. Dios te acepta así como sos. Pero Dios no te va a dejar que continúes siendo así. Dios va a tratar tu corazón, tu alma, para hacerte una mejor persona, para que puedas ser formado conforme a su imagen y semejanza, para que pueda cumplir el sueño y el proyecto que Él depositó en ti. Está dentro tuyo el sueño de Dios. Está con su espíritu dentro tuyo el proyecto de Dios. Y si no tenés todavía, abrí hoy tu corazón y decirle: Señor, yo quiero ese sueño, ese proyecto dentro de mí. Y eso se recibe recibiendo a Jesús en tu vida, en tu historia, en tu corazón. Lo primero que Dios hace, entonces, Él va a sanarte. Él te va a hacer sentir amado y amada. Tenés demasiado valor, por eso Jesús pagó un alto precio en la cruz por vos. Por vos, individualmente. Él está contigo. Él te ama a vos. Sus ojos y sus oídos están atentos a vos, a tu clamor, a tu oración, a tu necesidad. ¿Acaso Dios no quiere sanarte?
¿Acaso Dios no quiere liberarte de esa situación que estás bajo opresión constante de otras personas? ¿Acaso Dios no te quiere liberar? ¿Acaso a Dios le agrada que pases necesidad, hambre constante? Hay momentos que pasamos. Hay situaciones que enfrentamos en el mundo. Él no nos prometió librarnos de las dificultades, pero sí Él nos prometió estar con nosotros todos los días y librarnos y abrirnos puertas y quitarnos de esa situación. Sos importante. Dios te ama a vos. Dios te llama a vos. Sos un especial tesoro. Sos una joya en las manos de Dios. Sos una perla preciosa. Sos un diamante que tiene que ser lapidado por Dios. Tenés mucho valor. Tu vida vale más que todo, la joya, el oro, todo lo que tenga valor. Tu vida vale más. Por eso Dios dejó su trono, vino, se encarnó, vino a ser como un hombre y murió en tu lugar para darte libertad, perdón de tus pecados y una nueva historia. Y Dios hizo eso con Lea. Lea, después de su tercer hijo, ella entendió, ella dejó de luchar para ser valorada. Y ella empezó a poner sus ojos en Dios y dijo: a mi Dios le voy a alabar, a mi Dios voy a engrandecer. Ella empezó a poner sus ojos en Dios y quitó sus ojos de los hombres, de las personas. Y Dios, cuando Dios te sana, cuando Dios te visita, allí Dios empieza a usar personas para que sean sanidad en tu vida. Allí Dios empieza a quitar relacionamientos nocivos, tóxicos de tu vida, para traer relacionamientos que van a sanarte. O tal vez cuando vos tenés un relacionamiento con Dios y aprendés y recibí el amor de Cristo en tu vida y empezás a ser sanada, tu corazón va a cambiar con esa persona que para vos tal vez hoy es tóxica. Pero su corazón de esa persona también va a ser sanado, visitado por Dios. Y aquella persona que te hería en tu alma, aquella persona que era como un látigo para tu corazón, se va a volver remedio. Se va a volver medicina. Porque Dios transforma vidas. Porque Dios cambia vidas. Dios cambia. Dios nos cambia. Dios cambia vidas de las personas que están alrededor nuestra. Entonces, Lea, cuando Lea entendió, cuando Lea llegó el momento que ella entendió y quitó sus ojos de la persona y puso en Dios, en ese momento, paró de dar hijos. Y acá ahora entra el momento de Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Miren la situación familiar. Por eso yo les hablo que esta familia Dios llamó. Esta familia conflictiva, ¿qué había acá? Celos, heridas, menosprecio, envidias. Dice: Raquel no daba hijo y tuvo envidia de Lea. Hubo envidia en su corazón. Entonces ella le agarró a su sierva, Bilha, y le dio a Jacob y le dijo: toma, con ella acostate, tené hijos y que esos hijos crezcan sobre mi regazo. Y hizo eso. Y concibió Bilha, la sierva de Raquel. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan, que quiere decir: ha juzgado mi causa. Y otra vez concibió Bilha. Entonces Raquel ya tenía un hijo, pero de la sierva. Concibió otra vez y le vino el segundo hijo a Raquel por medio de su sierva. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana.
con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, dice Raquel. Y llamó su nombre del hijo Neftalí, que significa con luchas o contender. Raquel veía la maternidad, lo que estaba dando a luz su sierva, como una competencia. La motivación de Raquel era competir con su hermana. No estaba la motivación correcta en Raquel hasta ese momento, porque ella era la esposa amada, pero ella no tenía hijo, entonces ella solucionó, le trajo a su sierva y que su sierva tenga y van a ser sus hijos. Pero todavía ella era motivada por esa competencia. Mis queridos, siempre Dios va a tratar con las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Si algo vas a dar a luz en tu vida y la motivación es por contienda, es por envidia, es por competencia, Dios va a trabajar y va a tratar esa parte. Si algo en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu servicio a Dios, si algo vas a dar a luz, Dios va a tratar el motivo que te está llevando a hacer aquello, a desear algo. Tal vez vos estás deseando algo, deseando mucho, pero siempre tenemos que meditar y analizar nuestro corazón. ¿Qué me está motivando a querer tanto esto? ¿Qué me está motivando a luchar, a querer prevalecer? ¿Será que es por un sentimiento egoísta de querer prevalecer, de querer ganar, de querer ser mejor? Mis queridos, los corazones que fueron muy dañados, muy heridos y que fueron rechazados y menospreciados, muchas veces tienen ese sentimiento. Quiero hacer, quiero tener, quiero sobresalir porque quiero que los otros vean cómo sobresalí, porque quiero que los otros vean cómo prosperé, porque quiero que los otros vean en qué posición Dios me puso. Porque Raquel acá, aunque ella no fue menospreciada por su esposo, porque Jacob le amaba a ella desde un inicio, pero ella se sentía menospreciada por Dios. Por eso ella dice, Dios acá juzgó mi causa. El corazón que compite, muy competitivo a veces, viene de un corazón que lo que está buscando es valoración, lo que está buscando es afirmación, lo que está buscando es ser reconocido de alguna forma. Pero también Dios puso sus ojos sobre Raquel y también Dios iba a traer sanidad sobre ella, porque Dios no se olvidó de Raquel. Vamos terminando la historia. Viendo entonces Lea, su hermana, Lea ya no podía, ya no daba más hijos, tuvo 4. Pero viendo Lea que dio a luz, viendo Lea la situación, entonces Lea tomó a su sierva, Zilpa, y también le entregó a Jacob. Hizo lo que Raquel hizo con su sierva, le entregó a Jacob y le dijo, da a luz, vamos a tener más hijos, vamos a tener más hijos. Una familia que estaba dividida, que estaba en competencia, que estaba en celo. Había una competencia feroz y Dios ahí en medio. Dios ahí en medio. Yo creo que Dios pasa por alto muchas veces. Muchas cosas Dios pasa por alto. No considera nuestro corazón porque sabe que muchas cosas nacen de un corazón dañado, herido. Situaciones provocadas en los relacionamientos por heridas del pasado. Entonces Dios sabe que no hay otra, Él tiene que sanarnos, que necesitamos ser sanados, estamos enfermos en nuestra alma. Entonces hay cosas que Dios pasa por alto. Acá Él estaba en medio de una competencia entre 2 hermanas y más 2 siervas que se le añadieron. Y dice que la sierva de Lea dio a luz otro hijo y le llamó Gad, que quiere decir fortuna o buena suerte. Y dijo Lea, para otro hijo le nació a su sierva. Y dijo, para dicha mía, esto es para que sea yo feliz. Y se llamó Aser.
Y continuó así hasta que Lea volvió a concebir. En un momento Dios le visitó otra vez y volvió a concebir Lea un hijo de su vientre. Y dijo: Dios me ha dado mi recompensa. Y le llamó a su sexto hijo Isaacar. Bueno, para concluir la historia, esta parte de la historia. Dijo, Dios le dio otro hijo a Lea, otra vez. Y ella dijo: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido. Y le dio por nombre Zabulón. Acá, después que pasó todo esto, dice que se acordó Dios de Raquel. Llegó el tiempo para Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió Raquel milagrosamente. Dios siempre tiene un día para traer y dar cumplimiento a una promesa. Dios llega un momento que se acuerda. Cuando dice se acordó Dios, y varias partes en la Biblia vamos a leer se acordó Dios de Israel. Acá dice que se acordó Dios de Raquel. No es que Dios tiene amnesia, que Dios olvidó de su pueblo, de su hijo, que Dios estaba haciendo cualquier otra cosa y de repente dijo: me acuerdo ahora que tengo una hija que se llama Raquel, que me estaba clamando, que me estaba pidiendo, que estaba llorando, que quería tener hijo. Ahora me acuerdo que tengo un pueblo en esa ciudad. Ahora me acuerdo de mi hijo. No, cuando dice se acordó Dios es porque llegó el tiempo para que Dios cumpla. Y llegó el tiempo y ella concibió y ella dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, que quiere decir Él añade, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Raquel, cuando ella se dio cuenta que su vientre tuvo un milagro y empezó y concibió un hijo, cuando nació el hijo, ella ya le puso en su hijo el nombre de una petición, pidiendo a Dios otro hijo. Añádame, que Dios me añada otro hijo. Eso significa, José, que Dios añade. Y ella llegó a tener, y con esto concluyo, años más tarde. Y ustedes saben que José fue el que Dios levantó en Egipto como el segundo después de Faraón. Dice, su segundo hijo, cuando ella dio a luz, ella pasó por momentos de parto muy difícil y doloroso. Y ella llamó el nombre de su hijo cuando estaba naciendo Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza, porque demasiado dolor ella sintió. Ella estaba sufriendo en su parto y ella le llamó hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor, y allí ella murió. Raquel murió dando a luz, descansó. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Qué hizo su padre? Le cambió el nombre, le dijo: no, este hijo, mi hijo Casula, el más chiquito, no se puede llamar hijo de tristeza, pero se va a llamar Benjamín, hijo de la mano derecha, que significa favor, honor, autoridad y fuerza. Mis queridos, acá Raquel le llamó el hijo. Tal vez tu situación, o tal vez tenés hijos hoy, o tenés una situación familiar que vos desde tu sentimiento le estás poniendo nombre y le estás diciendo: este es hijo de mi tristeza, o este es relacionamiento de mi tristeza. Esta situación nació de un dolor y de una tristeza muy profunda. Pero te quiero decir algo: Dios va a cambiar el nombre de tu situación. Dios va a cambiar el nombre de tus hijos.
que hoy te angustian, que hoy te deprimen, que hoy te hacen llorar, hijos que hoy te hacen llorar, mañana te van a dar alegría. Mañana te van a hacer reír. Hijos que hoy te hacen llorar, mañana vas a disfrutar de ellos y ellos te van a amparar. Ellos te van a amparar. Porque cuando Dios visita y sana, Dios restaura. Ellos van a ser hijos de tu mano derecha. Julie, ese será tu hijo de tu mano derecha. Porque Dios restaura, Dios sana completamente. Por eso hoy empezá a cambiar tu oración y tus palabras y empezá a profetizar. Tu corazón te puede estar diciendo, y por situaciones que vivís, por afrenta, por dolor, por herida, podés estar diciendo, este me está amargando mi alma, pero entregala a Dios. Él es el que sana tus heridas, Él es el que sana tu corazón. Y empezá a declarar, a orar y a profetizar que el que te estaba dañando es el que va a ser una medicina para tu vida, el que te va a cubrir, el que te va a amparar, el que te va a sostener. Empezá a liberar eso porque Dios puede hacer. Y al final de todo esto que fue, Lea fue la menospreciada. Hoy mi enfoque está sobre Lea. Mucho tiempo solo los predicadores, los que enseñan la palabra, se enfocaron en Raquel, que era la esposa amada, que fue madre de José. Pero hoy mi enfoque es Lea, la menospreciada Lea. ¿Y saben qué pasó al final? Ella se quedó como la esposa. Ella se quedó como madre de todos los hijos. Hay hijos que tal vez no tuviste, te dice el Señor. Pero hay hijos de otros que te voy a entregar para que puedas cuidar en tu regazo. Hay hijos de otros que te voy a entregar para que puedas cuidar. Y Lea dice que se quedó como la mamá, la matriarca, con todos los hijos a su cargo, con la ayuda de sus siervas. Mis queridos, con este versículo termino. Dice en Isaías 62:4, nunca más te llamarán desechada, ni tu tierra se dirá jamás desolada, sino que serás llamada Jefsiba, quiere decir mi deleite, y tu tierra Beula, que quiere decir desposada, porque el amor de Jehová estará en ti. Padre, hoy yo oro por cada persona, por cada vida, por cada alma. Espíritu Santo, esa unción que sana y que restaura sea desatada sobre ellos. Puedas venir, Espíritu de Dios, a vendar al quebrantado de corazón. Te pido que puedas demostrar y revelar el amor de Cristo a sus vidas. Te pido que este tiempo venga esa sanidad que restaure identidades, heridas, que puedas traer una profunda sanidad y restauración en los corazones, en la identidad, en las relaciones, en los hogares, en el nombre de Jesús. Aquello que fue diseñado para fracasar, yo declaro que va a triunfar en el nombre de Jesús. Aquello que fue diseñado para traer dolor, angustia, decepción, yo declaro y profetizo que Dios va a convertir en alegría, en esperanza, en gozo, en el nombre de Jesús. Yo declaro un tiempo nuevo sobre cada uno de tus hijos, de aquellos que están hoy conmigo aquí orando, esperando y creyendo la promesa. Declaro que así será sobre cada hogar en el nombre de Jesús.
Amén. Mis queridos, Dios les bendiga. Ya nuestra hora ya llegó. Mañana a 5 de la mañana terminamos esta historia de esta familia. Les espero que el Espíritu Santo va a continuar hablándote y derramando su sanidad en tu vida, en tu hogar. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.